Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Continuando con nuestro estudio en el libro del Génesis, con respecto a la vida del patriarca Abraham, llegamos a unos de los hechos más impactantes de la historia bíblica, como lo es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estamos acostumbrados a mencionar solo a estas dos ciudades, pero estas no fueron las únicas en ser destruidas, ya que en realidad fueron 4 las ciudades arrasadas por el fuego, y una que se salvó por servirle de refugio a Lot, sobrino de Abraham. Continúe con nosotros y aprendamos lo máximo de esta relevante historia que nos deja la Biblia. Pasados unos 2 o 3 meses luego de haberse sellado el pacto de la circuncisión, siendo el año 1899 a.C., sucede que un día estaba sentado Abraham a las puertas de su tienda antes del mediodía, tomando un poco de aire fresco, por lo que podemos suponer que era en tiempos de esos meses calurosos. Estaba Abraham relajándose un poco del ajetreo de la mañana, cuando de repente visualizó a 3 varones que se acercaban hasta su tienda en el encinar de Mamre. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Dice la Biblia que los 3 varones estaban junto a él, pero lo que realmente quiere decir es que se acercaban a su tienda, ya que de otra manera no hubiese tenido la necesidad de salir corriendo a su encuentro para recibirlos. Abraham pudo reconocer inmediatamente que se trataban de mensajeros de Dios, por lo cual, postrándose en tierra, les rogó que pasaran a su tienda, ya que al patriarca le pareció que las intenciones de aquellos 3 varones era seguir de largo su camino. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Abraham, del mismo modo que un beduino jeque de nuestros días, ordenó a su mujer que tomara 3 medidas de harina, que son como de unos 6,7 litros cada una, y horneara 3 panes tan pronto como le fuera posible debajo del rescoldo. Rescoldo significa brasa, y suponemos que lo que quiere decir el contexto es que se asaran los panes sobre las brasas ya utilizadas durante el desayuno. Como ya se había comentado antes, los ángeles, una vez convertidos en formas humanas, podían tomar ciertas características naturales de los hombres, tales como el de alimentarse, descansar sus cuerpos y asearse, entre otras cosas. Por ese motivo, ellos accedieron a la petición de Abraham. La pregunta que cualquier lector se podría hacer es: ¿de dónde venían estos 3 varones? ¿En realidad necesitaban de todo lo ofrecido por el patriarca? Puesto que, si iban para Sodoma, ¿por qué no aparecieron de una vez por allá? La respuesta está en que Jehová Dios tenía 2 propósitos diferentes para estos 3 varones. 2 de ellos serían los encargados de destruir a las ciudades de las llanuras del Jordán, y el otro, probablemente el ángel Gabriel, la de darle el anuncio a Abraham del nacimiento de su hijo. Luego de la comida, y ya a punto de partir, los 3 varones preguntaron por Sara. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Los 3 varones nunca entraron a la tienda, sino que se habían quedado reposando a la sombra de un gran roble. Al parecer, Sara era el tipo de mujer que resultaba ser muy poco sociable, quizás por las antiguas costumbres y el respeto de la mujer hacia el hombre. Ella siempre se mantuvo en un segundo plano, y la figura de Abraham era la que siempre sobresalía. De hecho, ni siquiera se le menciona como la hija de Taré. El libro de los justos describe que Sara era hija de Harán y no de Taré, al igual que Flavio Josefo.
Mas, en los libros canónicos, se certifica que fue hija de Taré y por tanto media hermana de Abraham. La hechura del banquete estuvo a cargo de Ezequiel, su criado de confianza, y aunque la Biblia no lo especifica, Sara fue la que se metió en las labores de la cocina para atender a estos 3 invitados especiales. Ella nunca apareció durante el banquete, más bien, se mantuvo retirada, dentro de la tienda, pero ubicada cerca de la puerta, donde disimuladamente podía escuchar perfectamente toda la conversación entre los varones y su esposo Abraham. Uno de los ángeles, muy probablemente Gabriel, tenía que darles el anuncio tan importante como lo era el nacimiento de su hijo, y por eso le preguntó a Abraham por su mujer. ¿Y dónde está tu mujer Sara, ya que su rostro no hemos visto en todo este tiempo que hemos estado aquí? Abraham, un poco apenado por la situación, procede a excusarse por la ausencia de Sara. Les suplico me disculpen, Sara está ahí, dentro de la tienda. Ustedes saben cómo son las mujeres cuando hay visitas, ellas prefieren mantenerse al margen y atender sus labores del hogar. En vista de que Sara nunca salió, el ángel, encargado de dar el anuncio, le dice al patriarca que él volverá, y para cuando eso suceda ya Sara habrá dado a luz un hijo. No se especifica tiempo, solo se dice según el tiempo de la vida, y no nos cabe la menor duda que se trataba de un año, porque el tiempo de la vida del hombre se mide en años. Sara, que estaba dentro de la tienda, cerca de la entrada, prácticamente a espaldas de los 3 varones, creyendo que nadie la escuchaba ni la veía, se puso a pensar. Pero si Abraham y yo estamos viejos, ¿todavía podemos pensar que podremos tener un hijo? Y para colmo se me fue la menstruación. Y de repente, Sara pensó en algo que no pudo contener su risa. Veamos el siguiente contexto. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esto le causó risa, porque ella sabía que a esas alturas era casi imposible tener hijos. Y por lo que dice Sara, al parecer, también a Abraham ya se le había cesado el empuje, la virilidad que se necesita para tener relaciones sexuales. Esto causó cierto enojo de parte de Jehová, quien la reprendió por su incredulidad. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara, al ver la dureza de las palabras del varón de Dios, sintió temor y dijo, no me he reído. Ella se imaginaba que nadie la había visto ni escuchado a la distancia a la que se encontraba. ¿Acaso había olvidado que los ojos y oídos de Jehová están en todos lados? A pesar de su excusa, el ángel le dijo, no mientas. Que sí lo has hecho. Durante las 4 horas que estuvieron en el encinar estos 3 varones de Dios, Abraham se entera que los mensajeros se llegarían hasta Sodoma, mas, al principio no supo cuál era el verdadero motivo por lo cual estos varones se llegarían hasta allá. Así que en ese momento, pensó que le haría bien acompañar a estos 3 viajeros en su camino y aprovechar para visitar a su sobrino Lot, quien era habitante de Sodoma. Luego de haber comido y reposado, los 3 varones de Dios pusieron su mirada hacia Sodoma, y prosiguieron su camino, mientras que Abraham, morral en mano, partió con ellos, ignorando que la ciudad donde iba sería destruida. Pero cuando Jehová ve que Abraham se encamina hacia el lugar de la destrucción, piensa que no es bueno que su siervo se acerque hasta allá, por lo cual no le queda de otra que contarle el verdadero propósito y lo que pensaba hacer con aquellas ciudades abominables. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que de esta manera, Dios decide contarle todo lo que estaba ocurriendo en aquellas ciudades, y lo más probable es que Abraham ya sabía de las cosas que allí ocurrían, ya que su sobrino Lot vivía allí.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El pecado era en extremo, sin límites, y Jehová dice que descenderá a ver si sus habitantes han consumado sus obras abominables. Pero, ¿era necesario que se llegara hasta allá? Para saber si era cierto o mentira lo que decía el clamor. Pienso que no, ya que Dios lo sabe todo, pero a Jehová le gusta hacer las cosas de la manera más humana posible. Luego de que Jehová le hizo saber al patriarca que iba a destruir las ciudades, Abraham decide no continuar el camino, ya que Dios le estaba alertando. Pero Abraham no se quedó solo, uno de los ángeles se queda con él, para acompañarle en su regreso hasta el encinar, y lo más probable es que haya sido el ángel Gabriel, quien había cumplido ya su misión de anunciarle las buenas nuevas acerca del nacimiento de su hijo. Algunos se preguntarán, el por qué se asume que este varón de Dios pudiera tratarse del ángel Gabriel, y es por la sencilla razón de que más adelante, a lo largo de toda la escritura, se irán dando cuenta que este fue el ángel que más usó Dios para hacer este tipo de anuncios. Tenemos entonces que dos de los ángeles prosiguieron su camino, descendiendo de Hebrón hasta Sodoma, mientras que Gabriel acompaña a Abraham de regreso hasta el encinar. En su camino, Abraham reacciona y asume que su sobrino Lot, quien era justo delante los ojos de Dios, no podrá escapar ante tal inminente destrucción, por lo cual comienza a interceder por los justos que habitaban en esas ciudades. Y comienza Abraham a hacer un juego de números, para probar el amor y la misericordia de Dios, a lo cual Jehová le dice que todo justo que habite en la ciudad, por su amor será salvado, ya que el justo no pagará por los pecados del impío, y esto reconfortó a Abraham. Luego de haber terminado sus palabras con Abraham, salió de su presencia y el patriarca regresó a su tienda. La distancia que había entre Hebrón y las ciudades de la llanura era de como de unos 70 kilómetros aproximadamente. Una distancia que si se recorre a pie, debería tardarse más de 12 horas en llegar al lugar. De esta manera, sabemos que los ángeles no se fueron caminando todo ese trayecto, como algunos pueden suponer, sino que en su momento llegaron al lugar, es decir, a Sodoma. Todo estaba preparado, y los dos ángeles llegaron a Sodoma ya en la tardecita, en forma completamente humana, y cuando se acercan a la entrada de la ciudad, con el primero que se encuentran es con Lot, sentado muy tranquilo. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. En las Sagradas Escrituras, de la vida de Lot, como varón de Dios, se conoce muy poco, y son muy pocas las palabras escritas que hayan salido de su boca. Solo sus acciones, que acompañó a Abraham desde joven. Primero bajo la tutela de su abuelo Taré, que por cierto aún vivía por allá por Harán, y luego bajo la tutela de Abraham. Cuando su casa comenzó a crecer, en criados y bienes, se tuvo que separar de Abraham, y escogió morar en las llanuras del Jordán, por donde estaba Sodoma. Ahora bien, los ángeles son reconocidos a su llegada por Lot, y a diferencia de Abraham, éste no salió corriendo a recibirlos a la distancia, sino que los esperó en la entrada, se levantó de su asiento, se inclinó ante ellos como lo hizo Abraham, y les invitó a que se hospedasen por esa noche en su casa. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. La intención de los ángeles era quedarse en las calles esa noche, palpar la extremidad de los pecados de ese pueblo, y verificar si era cierta la razón de los clamores ante Jehová. Pero Lot, al igual que su tío Abraham, insistió tanto, que terminaron por acudir a su casa, y una vez ahí, les preparó banquete, panes sin levaduras y comieron. Cuando se habla de lavar los pies, algunos pensarán si esto se refiere a bañarse o lavar su cuerpo, pero en realidad desconocemos el verdadero sentido que esto aplica.
Solo se habla de lavar los pies, y esto es porque, en esos tiempos, la gente andaba mucho de a pie y se hacían largas caminatas por tierras desérticas, arenas que se pegaban mucho en la parte más baja y descubierta que eran los pies. Ya alargada la noche, dice la Biblia, que se llegaron hasta la casa de Lot, unos moradores de la ciudad, o mejor dicho, muchos varones de la ciudad, que pedían conocer a los visitantes hospedados allí. Según se cuenta en el libro tradicional de los sabios judíos, que fue la misma esposa de Lot, quien, con la excusa de salir a buscar sal donde los vecinos, sería quien notificaría de la presencia de los dos varones en su casa. Esta acción le traería graves consecuencias más tarde, cuando su cuerpo quede convertido en sal. Por supuesto que esta teoría sobre la traición de la esposa de Lot no está avalada por la Biblia, por lo que no podemos decir qué tan cierto o qué tan falsa es esta aseveración. La intención de estos hombres era la de tener relaciones sexuales con ellos, ya que ese pueblo era tan pervertido, que la relación de hombre con hombre y mujer con mujer era algo normal entre ellos. Ignoraban por completo de quiénes se trataban. Solo Lot lo sabía, y al ver tanto alboroto, le salió, cerrando la puerta a sus espaldas, y les hizo una extraña proposición. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot suplicaba que dejaran en paz a estos varones, porque sabía cuáles eran las intenciones de este malvado pueblo, y a cambio les ofreció a las 2 hijas vírgenes que aún convivían con él, para que ellos hicieran con ellas lo que quisieran. Parece algo descabellado. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad de entregar a sus propias hijas con tal de salvar a aquellos varones? Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas por la santidad de la hospitalidad, tirando a un lado su responsabilidad como padre, tratando de evitar el pecado con el pecado. Por supuesto que Dios no iba a permitir semejante cosa, y más si se trataba de uno de sus siervos. Aquel pueblo embravecido y enceguecido por el pecado no tomó en cuenta esa oferta, y más bien criticaron la actitud de Lot y lo llamaron prácticamente arrimado. Luego de esto, se abalanzaron sobre Lot para romper la puerta, pero los varones, quienes estaban al tanto de que querían linchar a Lot, enseguida lo jalaron hacia dentro de la casa y volvieron a cerrar la puerta. En medio de la trifulca, los varones de Dios tendieron su mano y dejaron ciego a los revoltosos sodomitas de manera que no pudieron dar con la entrada a la casa de Lot. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. El contexto dice que fueron heridos con ceguera, y esto nos da la ligera impresión de que Jehová los haya dejado ciegos, causándole algún mal a sus ojos, pero en realidad, lo que quiere decir el contexto fue que los confundió para que no pudieran dar con la puerta de la casa de Lot. ¿Tendría sentido que estas personas, después de haber sufrido alguna lesión en su vista, tuvieran el mismo afán de intentar entrar a una casa por la fuerza? En mi opinión particular creo que no. Los ángeles de Dios le dijeron a Lot que tenía la oportunidad de salvar a su familia, los que con él habitaban, pero era casi imposible que se llevara todos sus bienes por cuestión de tiempo y seguridad. Aunque en los textos canónicos no se hace ninguna mención acerca de la familia de Lot, según otros escritos, para ese tiempo ya Lot tenía otras hijas mayores que se habían casado con sodomitas, y que tenían sus propios hogares. De hijos varones, sí es verdad que no se hace ningún tipo de mención, ni en los canónicos ni en los deuterocanónicos. Para ese momento, en su casa, solo le acompañaban las únicas 2 hijas que aún no se habían casado, pero que ya tenían sus novios. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La Biblia no hace referencia, con respecto a que si Lot alertó a sus hijas casadas, las que no vivían con él,
lo cual es muy probable que sí lo haya hecho, pero que por influencia de sus maridos sodomitas no tomaron en serio sus palabras. De igual manera, Lot se acercó a los pretendientes de sus hijas solteras y les aconsejó dejar el lugar junto con su familia debido a la destrucción que se avecinaba, pero ellos lo tomaron a manera de burla, y debieron haber respondido a Lot de la siguiente manera: ¿cómo va a ser posible que una ciudad sea destruida por unos hombres? Aquí tenemos todas nuestras pertenencias, nuestras familias, seremos la burla del pueblo. No, sencillamente no iremos. Así que Lot se regresó a su casa sin éxito, ya que no pudo convencer ni a sus hijas ni a sus yernos. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Cuando se dice que rayaba el alba, era porque ya estaba amaneciendo sobre la llanura, muy probablemente entre las 6 y 6:30 am, y es ahí, cuando los 2 ángeles le dicen a Lot que se levante. Esto no quiere decir que Lot estuviera dormido, ya que es muy difícil que, en esta situación, hubiera pegado un ojo, sabiendo que en cualquier momento la destrucción caería sobre aquella ciudad. Cuando la orden fue dada, Lot y su familia tomaron lo que pudieron y salieron fuera de la casa. Ya en las puertas de la ciudad, Jehová le da instrucciones a Lot acerca de lo que debe hacer. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En el contexto, se reflejan 4 recomendaciones para que pudieran sobrevivir a la destrucción. En primer lugar, le dice que escape por su vida. Sin duda alguna, tenía que abandonar la ciudad, solamente con lo que llevara a la mano, sus 2 hijas menores y su esposa, ya que sus yernos no lo tomaron en serio. En segundo lugar, le dice que ni se le ocurra mirar hacia atrás. Dios les prohibió que durante su huida, voltearan a ver lo que acontecía a sus espaldas. Y aunque no les dijo el motivo, sí les advirtió el peligro de hacerlo, pues, de desobedecer esta orden, ellos perecerían. En tercer lugar, les dice que no se detengan en vuestra huida, por nada del mundo. Pase lo que pase, no debía coger hacia ninguna de las otras ciudades de la llanura, debido a que también iban a ser destruidas. Y por último, le recomienda que suba al monte que estaba al oriente de Sodoma, pero este punto no agradó mucho a Lot, y con su estilo característico, de libre escogencia, se detuvo a pensar y se dijo para sí: ¿pero qué voy a hacer yo en esas montañas, si me puede ir mejor dirigiéndome hasta Bela? Bela es la misma ciudad de Zoar, la primera ciudad donde habitó Lot, luego de la separación de su tío Abraham. Era una de las ciudades aliadas de Sodoma y Gomorra. Era mucho más pequeña que sus vecinas y también estaba incluida en la lista de ciudades a destruir, cosa que Lot ignoraba. La distancia entre Sodoma y Zoar era muy poca, estaba a menos de 3 horas de a pie. Entonces Lot les hace esa petición a los ángeles, rogando que por favor les dejaran escapar hasta Bela, y esa petición fue aceptada por Jehová. Y, por ende, la ciudad no fue destruida. Tenemos luego que gracias a la misericordia que Dios tuvo para con Lot, la ciudad de Bela aún se mantuvo en pie, por lo cual, más tarde, esa ciudad sería conocida como Zoar. Supieron los habitantes de Zoar, en algún momento, que su ciudad había sido salvada de tal devastación gracias a la misericordia de Dios para con este hombre. Es probable que sí. Tengamos en cuenta varios detalles curiosos de este evento, como por ejemplo, que los nombres de la mujer y las hijas de Lot nunca se mencionan, y otra cosa, es que la mayoría de las personas piensan que tan pronto Lot puso un pie fuera del muro, enseguida comenzó a caer fuego del cielo sobre la ciudad. Pero la realidad es otra, ya que el fuego comienza a caer del cielo, es cuando Lot y su familia ya casi llegaban a Zoar. Si no fuera así, el mismo Jehová no lo hubiese dicho de su boca, como lo dice en la siguiente cita. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar.
Siempre nos encontramos con muchas historias ilustradas donde se observa a Lot huyendo con su familia, dejando atrás una estela de destrucción. Pero en realidad, las cosas no fueron así, ya que la Biblia dice claramente que Jehová no podría hacer nada hasta que no llegaran a la ciudad de escape. Cuando Lot llega a Zoar, apenas el sol estaba empezando a calentar esas tierras, y esto supone que pudo haber sido entre las 8 y 9 de la mañana, indicándonos que Zoar no estaba tan distante de Sodoma, como ya lo habíamos mencionado antes. Luego que Lot ya estaba a una distancia segura, es que Dios desata su furia contra las ciudades de las llanuras, como lo dice a continuación. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y nos podemos preguntar, ¿fue destruida también Jericó? En realidad, aunque no se hace ninguna mención al respecto, es probable que no, porque ninguna de estas ciudades castigadas jamás se volverían a levantar, y Jericó seguiría existiendo hasta el día de hoy, a pesar de que fuera destruida en tiempos de la conquista de Israel. En el mismo contexto anterior, también se nos presenta uno de los casos más típicos de la historia, como lo es el caso de la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Pero ¿en qué momento sucede esto, y por qué sucede? Tenemos más preguntas que respuestas. Sabemos que los ángeles dieron orden a Lot de huir sin detenerse y sin mirar atrás, y que las ciudades de las llanuras del Jordán solo serían destruidas una vez estando ellos a salvo. Entonces, ¿en qué momento mira esta mujer atrás, a espaldas de Lot? Todo acontece, es cuando ellos apenas estaban llegando a Zoar, y Jehová apenas comenzaba a desatar su furia sobre Sodoma. Como las distancias eran sumamente cortas, ellos lo sintieron como si estuviera ocurriendo tras sus talones, y es aquí donde la mujer, quien iba delante de sus 2 hijas, y detrás de Lot, se voltea para mirar lo que estaba ocurriendo, convirtiéndose en una estatua de sal. Gracias a la posición en que caminaban, fue que quedaron testigos de que realmente se había convertido en una estatua de sal, porque sus hijas la pudieron ver, ya que ella iba delante de ellas, mas su esposo no, ya que de haberlo hecho, también se hubiera convertido en sal. La Biblia no menciona que Lot y sus hijas hayan lamentado lo sucedido, y muchas son las opiniones que se han creado en base a este hecho, dando posibles motivos sobre el por qué la mujer de Lot miró hacia atrás. Veamos algunos ejemplos. 1. Se dice que miró hacia atrás porque quería ver cómo Dios destruía la ciudad, y por ende, el motivo sería la curiosidad. 2. Que miró hacia atrás, porque le dio dolor dejar sus hijas quienes no le creyeron, esto según el libro de Jacer. 3. Pudo haber mirado hacia atrás de manera involuntaria, desconociendo la verdadera amenaza que eso significaba. Entonces eso sería ignorancia de las cosas de Dios. Sea cual fuere el motivo, jamás lo sabremos, tampoco dónde ocurrió, ni en qué momento, solo sabemos que este caso es muy tomado en cuenta en la época actual por los predicadores, para reflexionar sobre lo que debemos y no debemos hacer, con respecto a las cosas de Dios. Flavio Josefo asegura en sus escritos que él mismo pudo ver la estatua de sal, pero no especifica el lugar. El libro de los justos nos dice que esta estatua tenía la particularidad de regenerarse, ya que era lamida por el ganado que pastaba por el lugar. Como estas ciudades quedaban en una llanura, las lluvias no eran una cosa anormal para ellos, pero que lloviera azufre y fuego es algo diferente y jamás visto. En la época actual, este tipo de cosas solo se pueden observar en lugares sumamente volcánicos y se han registrado hechos donde grandes ciudades han desaparecido bajo el polvo y las cenizas. Un volcán constituye un respiradero del corazón de la Tierra, por donde pueden emanar diversos tipos de materiales a altas temperaturas, entre ellos mucho azufre, rocas, polvo y sobre todo el magma, que es la misma roca derretida. Todo depende del poder de los gases acumulados por el tiempo, y cuando son inmensos, pueden destruir ciudades enteras con miles de habitantes.
Veamos algunos ejemplos de estos magistrales de la destrucción. La Biblia no hace mención que la destrucción de Sodoma y Gomorra haya sido producto de un volcán, pero muchos estudiosos de la materia opinan que es lo más probable que haya sucedido. Esto, teniendo en cuenta que se encontraban al pie de una faja montañosa, pero hasta ahora no se ha descubierto actividad volcánica alguna por esos lados. Otros suponen que pudo haber sido producto de un asteroide, pero esa versión es casi nula, ya que si hubiese sido así, hasta las ciudades más lejanas hubieran sufrido, incluyendo Hebrón, donde moraba Abraham. Tratar de darle una explicación científica a todo esto resulta casi imposible, y es que, si estudiamos bien las cosas de Dios, nos daremos cuenta de que muchos de los eventos bíblicos casi nunca tienen explicación científica. Por eso es que, a todos estos eventos, que no tienen explicación científica alguna, las llamaremos las obras de Dios, que no tienen explicación a los ojos del hombre. Así como de la nada sacó el agua para el diluvio, así también trajo el fuego y el azufre sobre estas ciudades. La lluvia de azufre y fuego no debió durar mucho, solo lo suficiente como para prender en fuego las ciudades, y luego dejar que se consumieran. No se habla de sobrevivientes aparte de Lot y sus hijas. ¿Pero por qué solo se salvó Lot? ¿Acaso era el único justo en Sodoma? Jehová dijo a Abraham que todos los justos de estas ciudades serían salvos, pero en ese momento, solo Lot y su familia se consideraban justos delante de Dios. Durante la destrucción, las columnas de humo se podían apreciar hasta Hebrón, donde estaba Abraham, y quizás, escuchando rumores acerca de lo que estaba sucediendo en la llanura del Jordán, el patriarca subió hasta donde había edificado el altar a Jehová para observar mejor. Esa misma mañana, un poco antes del mediodía, desde ese sitio donde estaba el altar, Abraham pudo constatar que se había hecho la voluntad de Dios. Allí vio cómo humeaba la llanura, y la Biblia no hace ninguna referencia sobre si Abraham habló con Dios allí en ese momento, como quien se pregunta, ¿qué habrá pasado con mi sobrino, hacia dónde huyó? ¿Por qué no vino hasta mí? A la final, Lot no se halló a gusto en Zoar, y no se sabe cuánto tiempo estuvo allí. No tenía nada, lo había perdido todo, y temiendo que Dios decidiera en algún momento también acabar con esa ciudad, prefirió subir hasta la montaña, donde moraría con sus hijas en una cueva. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Ya habíamos visto casos de relación entre parientes, por ejemplo, entre tío y sobrina, como Nacor y Milca, o entre hermanos, como Abraham y Sara, y por supuesto, cuando se comenzó a reproducir el hombre a principio de su formación sobre la tierra. Ahora nos encontramos con el caso más atípico de toda la historia bíblica, entre padre e hijas. Cuando Lot habitaba en el monte, en una de las cuevas existentes por la zona, ellos estaban prácticamente aislados, y las hijas pensaron que ya su padre no tendría descendencia alguna, por el hecho de no tener hijos varones, y que, debido a su condición de aislamiento, no había más hombres por los alrededores, porque Dios los había exterminado. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Cuando la hija mayor dice que su padre ya era viejo, es porque Lot ya estaba sobre los 90 años. Es por ello que se le ocurre la idea de darle descendencia a su padre, y así lo hizo saber a su hermana la menor, quien estuvo completamente de acuerdo, pero no a su padre, quien se habría negado rotundamente. Ellas consideraron que era lo mejor, para no dejar a su padre sin descendencia, pero solo faltaba buscar la manera de que su padre se acostara con ellas. Pero, ¿cómo hacer para que esto sucediera? Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. La única manera de llevar a cabo el plan era embriagarlo, de tal manera que todo lo hiciera de manera inconsciente, y así lo hicieron. La primera noche fue la mayor, y durmió con su padre,
y a la segunda noche hizo lo mismo la menor. Ahora bien, vamos a analizar varios puntos que nos llaman la atención. Primero, Lot era de edad avanzada, y ya no era tan viril, y ebrio aún más difícil le resultaría tener la erección necesaria para tener relaciones sexuales. Encima de todo eso, le tocó estar con chicas vírgenes, como era el caso de sus 2 hijas, y esto hacía un poco más complicado el asunto. He aquí otra obra del Señor, ya que, teniendo relaciones con un hombre totalmente ebrio, avanzado en edad, y siendo vírgenes, solo le bastó una noche a cada una de ellas para concebir. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta también que todo esto no ocurrió por lujuria, sino con la intención de dejar descendencia en Lot, aunque no había promesa alguna sobre él por parte de Jehová. Después de esto, no se hace referencia alguna sobre la reacción de Lot al saberlo, pero de lo que sí debemos estar seguros es que solo ocurrió esa vez, ya que, como bien lo dijimos antes, fue solo por un motivo, y no hubo nunca un deseo de la carne por tener relaciones sexuales a placer. El resultado de todo aquello fue el nacimiento de 2 hijos para Lot, el de la mayor se llamaría Moab, y el de la menor se llamaría Ben-Ammi, que son los amonitas, quienes serían grandes naciones al oriente del Jordán. Debieron haber habitado en una zona muy remota, ya que no había hombre por los alrededores quienes las pretendieran, pero era la voluntad de Dios que las cosas sucedieran de esa manera, y de ahí en adelante nada más se supo de ellos.